Hola gente, ¿cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Relator JS. Ese que para esta ocasión te trae las primeras partes del capítulo 3 del volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior tuvimos a Suzu, Ryutaro y a nuestra querida dragona Tio enfrentarse a sus respectivas copias. Ahí pudimos ver un interesante desarrollo de estos personajes, y cuando los tres se encontraron con Yue, Shia y Kaori se encontraron con una situación bastante inesperada mientras avanzaban por el laberinto. Dicha situación resultó en que Hajime y Koki estaban en medio de una pelea a muerte. Así que gente, ahora nos toca el capítulo dedicado al héroe favorito de todos, el amante de la justicia, el que nos salvará a todos. Ay sí, claro, cómo no. Bueno, espero que lo disfruten y también espero ver todo su apoyo, sus comentarios, también que se suscriban, obvio. Antes de empezar voy a mandar los saluditos. Mejor lo dejo para el final. Entonces gente, sin más que decir, empecemos con este relato. Volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. ¿Qué hace a un héroe? Parte 1. Kouki Amanogawa había nacido de padres normales y sencillos, pero había una persona en su familia a la que respetaba mucho, incluso hasta el día de hoy, su abuelo. El abuelo de Kouki se llamaba Kanji Amanogawa y había sido un abogado famoso en su día. Era costumbre en la familia Amanogawa pasar largas vacaciones en la casa de Kanji. Como la esposa de Kanji había fallecido a una edad temprana, él vivía solo y se la pasaba con Kouki cada vez que venía de visita. Kouki a su vez se encariñó mucho con su abuelo. Lo que más le gustaba de niño era escuchar las historias de Kanji sobre sus días de trabajo. Durante sus años como abogado, Kanji había acumulado mucha experiencia y sabiduría que transmitió a su ansioso nieto. Por supuesto, había resumido sus historias para Kouki, tanto para que su nieto le resultara más fácil entender las lecciones que contenía, como para proteger la información confidencial de sus clientes. Aún así, era un buen narrador de historias, como el relator JS, obvio, y Kouki se había aferrado a cada una de sus palabras. Las historias de Kanji siempre trataban de salvar a los débiles, de humillar a los fuertes y de ayudar a los que lo necesitaban. Los protagonistas de sus historias siempre hacían lo correcto y siempre eran justos e imparciales. En otras palabras, eran héroes estereotipados, pero por supuesto, las historias de Kanji eran solo eso, historias. Si bien se basaban en la realidad, se embellecieron hasta el punto de ser cuentos de hadas. Sin embargo, en lo que respecta a Kouki, el verdadero héroe era su abuelo, mientras que otros niños de su edad idolatraban a héroes de ficción populares como Superman o el Hombre Araña, Kouki idolatraba a su abuelo. Y como Kanji era alguien con quien Kouki podía hablar en vez de un personaje ficticio, su admiración por él era mucho mayor. El sueño de Kouki era ser algún día como su abuelo. Naturalmente, sin embargo, el mundo no era como en las historias de Kanji. Las cosas no estaban perfectamente divididas en blanco y negro, y la justicia no siempre ganaba. Los abogados no eran parangones de la justicia cuyo último llamado era revelar la verdad, sino defensores legales cuyo trabajo era proteger los intereses de sus clientes, independientemente de quién fuera el cliente. De hecho, la razón por la que Kanji había sido un abogado tan famoso era porque había sido capaz de aceptar tanto el bien como el mal que venía con la descripción de su trabajo y tomar decisiones racionales basadas en las pruebas presentadas. Había comprendido mejor que nadie que la justicia y el idealismo no eran suficientes para luchar contra el lado oscuro de la sociedad. Por supuesto, había ocultado los detalles más matizados de su trabajo a Kouki, creyendo que un niño tan pequeño no debería estar expuesto a tales verdades tan pronto. Tenía la intención de contarle a Kouki sobre sus historias más oscuras una vez que el niño fuera un poco mayor. Pero desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad. Poco antes de que Kouki comenzara la escuela primaria, Kanji falleció y su muerte tuvo un gran impacto en él. Tenía sentido. Después de todo, el mayor héroe de Kouki acababa de morir. El fallecimiento de su amado abuelo hizo que Kouki inmortalizara los ideales de los que Kanji le había hablado en su corazón como una forma de honrar su memoria.
Pero todos esos ideales estaban teñidos de simplicidad infantil y no dejaban espacio para situaciones que no fueran blanco y negro. Peor aún, la forma en que Cookie interpretaba esos ideales significaba que siempre se pondría del lado de lo que la mayoría creía que era justo, incluso si esa mayoría estaba equivocada. Por supuesto, esa no era una mentalidad única. La mayoría de los niños de la edad de Cookie creían en las mismas ideas simples del bien y del mal que él creía. Sin embargo, a la mayoría de los demás niños se les dieron dosis frías y duras de realidad que contradecían la simple moral en la que creían. Y después de muchos reveses y fracasos, aprendieron a comprometerse en sus creencias para sobrevivir al mar tormentoso conocido como vida. Se dieron cuenta de que sus ideales no eran más que eso, ideales, y que los héroes que alguna vez aspiraron a ser no existían. La mayoría de los niños encerraron sus ideales infantiles en una caja y aprendieron a enfrentar la realidad. Eso es parte de crecer. Lo mismo debería haberle pasado a Cookie. Si hubiera tenido una infancia normal, habría terminado perfectamente bien. Desafortunadamente para Cookie Amanogawa, él era demasiado extraordinario. Sus talentos sobrehumanos le permitieron superar el muro conocido como realidad. No experimentó fracasos ni contratiempos y siempre pudo abrirse paso a través de la fuerza. Fue capaz de vivir de acuerdo con los ideales en los que creía, sin importar la situación, y siempre tuvo éxito. Como resultado, Cookie nunca dudó de la justicia de sus acciones. Sus padres, Shizuku y sus otros amigos cercanos le señalaron los peligros de creer que siempre tenía razón, pero Cookie siempre ignoraba sus palabras. Debido a su carisma natural y al hecho de que sus acciones estaban arraigadas en principios morales, todo el mundo menos sus allegados creían que Cookie era realmente un héroe y lo apoyaban. Sin embargo, eso tristemente sirvió para fortalecer la creencia de Cookie de que las advertencias de sus amigos no valían la pena. Naturalmente, no todo lo que hizo tuvo resultados positivos. Aunque no era consciente de ello, causó casi tantos problemas como los que resolvió. Por ejemplo, la forma en que hizo que las compañeras de Shizuku se pusieran celosas de ella. Sin embargo, Cookie siempre interpretaba las cosas de una manera que favorecía su visión del mundo, lo que le permitía seguir fingiendo que siempre tenía razón. Estos delirios solo fueron posibles porque la gran mayoría de la gente lo apoyaba y adoraba. Su popularidad lo hizo ciego a sus defectos. No importaba cuántas veces sus padres o Shizuku le advirtieran, él no escuchaba. Aunque fundamentalmente siempre intentó hacer lo correcto, los ideales de Cookie se deformaron por su propia pureza. Fue solo después de ser convocado a Tortus que su visión del mundo fue finalmente desafiada. A diferencia del Japón Pacífico, Tortus estaba lleno de violencia y odio. Más importante aún, en este mundo lleno de lo sobrenatural y sobrehumano, ni siquiera las estadísticas divinas de Cookie fueron suficientes para que todo saliera como él quería. El mayor ejemplo de esto fue cuando un Hajime completamente transformado lo salvó a él y a sus camaradas de la demonio y sus monstruos en el gran laberinto de Orcus. Por primera vez en su vida, las cosas no le habían ido bien a Cookie. Después de su primer gran fracaso, la naturaleza infantil de su personalidad fue finalmente revelada a todos. Y no solo eso. Te la robaron, ¿verdad? No, eso no es lo que... La copia de Cookie entrecerró sus ojos carmesíes y se burló de Cookie. Su pelo era gris y su armadura negra. Habían pasado 30 minutos desde el comienzo de su batalla. Cookie respiraba pesadamente y el sudor caía en cascada por su frente, pero no fue su cansancio lo que lo hizo tropezar con sus palabras. Es como dijo Shizuku, Kaori ha amado a Nagumo desde el principio, así que ella no era... ¿A quién tratas de engañar? Yo soy tú, ¿recuerdas? Te conozco mejor que nadie. Aunque fingieras aceptar la explicación de Shizuku, la verdad es que crees que te la robaron. Diablos, ¿todavía crees que eres el único con el que Kaori debería casarse? Lo has pensado desde la escuela primaria. ¿A quién le importa qué tipo de superencuentro tuvo con Nagumo en la secundaria?
Tú eres el que la conoce desde hace más tiempo. Además, está destinada a ser tu heroína, la heroína del héroe. ¡Cállate! Nunca he pensado algo así. Deja de decir tonterías. Eres solo otro de los monstruos del laberinto. No seré engañado por ti. Con ojos enrojecidos, Koki miró fijamente a su copia y soltó un aluvión de golpes de luz sobre ella. Perezosamente, soltó un aluvión equivalente a tajos oscuros para anular el ataque de Koki. Algunos de ellos incluso desbordaron el hechizo de Koki y se dirigieron hacia él. Eso dices, pero pareces bastante conmocionado. Cielos, esa espada legendaria sí que se desperdicia contigo. Nagumo incluso se tomó la molestia de perfeccionarla también. Oh, espera. ¿Es por eso que no quieres usarla? ¿Porque el tipo del que estás tan celoso la hizo más fuerte? Eso no tiene nada que ver. Además, no estoy celoso de... Sigues apartando tu mirada de la verdad, ¿eh? Sigue así y me harás más fuerte. Burlándose, la copia desató un destello celestial fragmentar. Era claramente más poderoso de lo que había sido el último. Tembloroso, Koki se lanzó a un lado justo a tiempo. Sus instintos le decían que no podía neutralizar ese ataque de frente, pero su copia le lanzó otra oleada de ondas de choque en el lugar donde aterrizó, lo que le impidió recuperar el aliento. Los ataques también eran cada vez más rápidos y a Koki le costó todo lo que tenía para seguir esquivando. Mientras tanto, la copia continuaba burlándose tranquilamente de Koki. Odias que Yue y los demás también adulen a Nagumo, ¿verdad? ¿Crees que todas esas chicas lindas y fuertes pertenecen a un verdadero héroe como tú? Y no puedes entender por qué prefieren a un tipo como Nagumo, que está dispuesto a abandonar a la gente que no le agrada. Ya cállate, todas esas chicas aman a Nagumo, y esa es su decisión, así que... Ah, y tú también odias lo fuerte que es Nagumo. ¿Crees que toda esa fuerza debería pertenecerte a ti? ¿No es así? Demonios, simplemente no te agrada para nada, Nagumo. Te equivocas. Claro que creo que es un poco egoísta, pero me ha salvado la vida muchas veces. ¿Cómo podría odiarlo? ¿Estás hablando en serio? Todas esas veces que te salvó, estabas celoso. No te sentiste nada agradecido. De hecho, estabas enojado porque pensaste que era tu trabajo entrar y salvarlos a todos. Eso no es verdad, estás mintiendo. ¿Lo estoy? Entonces, ¿cómo es que mi poder sigue creciendo? Su deseo de ser un héroe, su celo rozando el odio hacia Hajime y su deseo de acaparar a Kaori mientras seguía queriendo que otras chicas se enamoraran de él, eran todo lo que había pensado en algún lugar de su corazón, pero Koki se las había arreglado para convencerse a sí mismo de que no lo había hecho. Subconscientemente estaba ignorando su verdadera naturaleza, por lo que su copia seguía creciendo en poder, y como esto estaba sucediendo subconscientemente, ni siquiera podía detenerlo. La copia levantó en alto su espada negra, recogiendo maná negro a su alrededor. Ya que era una contraparte directa de la espada sagrada de Koki, la espada demoníaca era un nombre apropiado para ella. Sonriendo, la copia empujó su espada demoníaca hacia el cielo. Un pilar de luz negra se elevó hasta el techo y estalló, transformándose en innumerables meteoritos oscuros. Se lanzaron hacia Koki, una oscura lluvia de meteoritos de la muerte. Koki usó paso destello para evadir el aluvión y buscó desesperadamente una oportunidad para lanzar un contraataque, pero su copia no mostraba ninguna apertura y el sudor frío comenzó a correr por su espalda. Para empeorar las cosas, la lluvia de meteoritos tenía una ligera capacidad de búsqueda, y cada meteorito desataba una onda expansiva de maná al explotar, lo que hacía aún más difícil evitar cada meteorito. Si esquivaba demasiado pronto, los meteoritos lo seguirían, y si esquivaba demasiado tarde, la onda expansiva lo atraparía. Gracias a todas las mejoras que Nagumo hizo, mi falso yo... No, eso no es lo que debería estar pensando. Este tipo es fuerte. Koki agitó la cabeza desterrando esos pensamientos negativos. Después de todo, no era lo correcto pensar así de alguien que lo había ayudado antes. Desafortunadamente, sin embargo, sus emociones conflictivas lo llevaron a cometer un error fatal. Falló al esquivar uno de los meteoritos. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser golpeado, Koki apretó los músculos. Confiaba en su divina armadura para protegerlo y en su lugar se centró en lanzar un contraataque.
Había usado el destello celestial tormenta. Era un destello con hojas invisibles de viento añadidas a él. Además, Kouki había usado suficiente maná para disparar un número de barras de luz de 2 dígitos. Realmente fue una tormenta de destellos. Sin embargo, los meteoritos restantes se reunieron alrededor de la espada de la copia. La espada demoníaca brilló con una luz negra maligna y los meteoritos se fusionaron en una sola. Empujó su espada hacia Kouki, enviando el rayo de luz a sus cortes del destello celestial. Era como si la copia estuviera tratando de probar que ni siquiera necesitaba esquivar. De hecho, la diferencia de poder entre él y Kouki ya era enormemente grande. El rayo negro de la copia borró el destello celestial tormenta de Kouki en un instante. Kouki invocó el poder de su armadura, un velo de luz blanca lo cubrió y sostuvo su espada ante él como un escudo. Un segundo después, la luz oscura se lo tragó todo. Una inmensa pared de presión atacó a Kouki. Aunque trató de mantenerse firme, su velo protector de luz comenzó a parpadear. La copia había usado Rasgador del Cielo. Era originalmente un hechizo relativamente débil que cubría un área grande, pero gracias a las mejoras de Hajime, la espada de Kouki había sido restaurada a su poder original. Además, la espada demoníaca de la copia había sido activada aún más por la negación de Kouki de sus emociones negativas. Aún así, fue toda una sorpresa que su poder fuera suficiente para superar la inimaginable armadura de Kouki. Con un grito agudo, la luz que rodeaba la armadura de Kouki desapareció y fue arrastrado hacia atrás por el rayo oscuro. Se sintió como si hubiera sido golpeado por un boxeador de peso pesado. Rodó por el suelo tosiendo sangre mientras se detenía. Quieres ganarle a Nagumo, ¿verdad? Quieres que se arrodille ante ti y pida perdón. De esa forma podrás recuperar a Kaori y hacer que yo y las otras sean tuyas. Entonces salvarás al mundo, llevarás a tus compañeros a casa y serás elogiado por todos. ¡Cierra la boca! Ignorando el dolor que atravesaba cada centímetro de su cuerpo, Kouki gritó y se puso en pie. Confiando en las emociones oscuras que brotaban en su interior, atacó. Una espiral de maná blanco puro surgió de su cuerpo golpeado. Su deslumbrante resplandor llenaba la habitación. Kouki acababa de activar romper el límite. Estaba siendo presionado lo suficiente como para no poder permitirse el lujo de usarlo estratégicamente. Además, no podía soportar escuchar más las burlas de su copia. Se suponía que tenía que estar en lo correcto en todo momento, por lo que no quería aceptar en absoluto que estaba sintiendo las cosas que su copia decía que estaba sintiendo. Reforzado por sus estadísticas triplicadas, Kouki se lanzó hacia adelante como una bala de luz, cerró la distancia entre él y su copia en un instante y bajó su brillante y blanca espada. No, gracias, creo que voy a seguir hablando. Burlándose, la copia bloqueó la espada sagrada de Kouki con su espada demoníaca. Las dos espadas chocaron con un estruendoso estallido y las ondas de choque ondulaban por el suelo. Sin embargo, la copia permaneció intacta. A juzgar por el aura negra que lo rodeaba, también había activado romper el límite. La espada sagrada de Kouki, envuelta en luz divina, luchaba con la espada demoníaca de su copia vestida con un aura negra ominosa. Kouki se miró a los ojos con su oponente, y cuando vio la desilusión en los ojos de su copia, movió su muñeca con ira. Su corte hacia abajo se transformó en un corte horizontal, apuntando directamente al cuello de su copia, pero la copia bloqueó con facilidad incluso ese ataque a gran velocidad. Directo al cuello, ¿eh? Pensé que estabas en contra del asesinato. ¡Tú no eres humano! Decidido a cortar a la copia falsa frente a él, Kouki desató una ráfaga de cortes aún más rápidos. Su espada viajó tan rápido que dejó brillantes imágenes en su estela. Era fácil ver por qué él era el héroe. Su rápida y precisa habilidad con la espada era tan abrumadora que era como si una tormenta hubiese descendido sobre la copia. Todos estarían de acuerdo en que era uno de los mejores luchadores del mundo. Pero el enemigo frente a él era aún más poderoso.
Sonriendo tranquilamente, la copia bloqueó todos los cortes de Koki con facilidad. Era como si estuviera tejiendo una barrera con su espada, creando una zona en la que Koki no podía penetrar por mucho que lo intentara. Además, cada vez que Koki mostraba la más mínima apertura, le golpeaba con un contraataque. Al poco tiempo, el cuerpo de Koki estaba cubierto de numerosos pequeños cortes. ¿Qué pasa? ¿No deberías bajar un poco el tono de esa sed de sangre, héroe? La copia se burló del Koki enfurecido y naturalmente eso hizo a la copia aún más fuerte. Olvidando todo sobre el límite de tiempo de romper el límite, Koki se perdió en la ira y comenzó a cuchillar al azar. Su trabajo con la espada se volvió descuidado, dejándolo más al descubierto que antes. Las chispas volaban cuando su espada chocaba con la de su copia una y otra vez. Lo miraba con ojos fríos, como un cazador dispuesto a acabar con su presa. Esta vez la copia golpeó a Koki con las palabras que más temía y las que menos quería escuchar. Si esto es todo de lo que eres capaz, te van a robar más cosas. ¿Qué dices? Deja de fingir que no te has dado cuenta. Si yo me he dado cuenta, eso significa que tú también, ¿verdad? No quiero oírte más. Koki estaba decidido a impedir que su copia dijera otra palabra, sin importar el precio. Convirtió su ira en poder. Koki empujó su espada hacia adelante. ¿A quién crees que Shizuku ha estado mirando tanto estos últimos días? La ira de Koki hirvió hasta el punto máximo. Su mente se quedó en blanco y sus oídos dejaron de registrar el sonido. Moviéndose por instinto, Koki intentó lanzar estallido de luz sin tener en cuenta el hecho de que él también se vería atrapado en la explosión. Su copia esquivó hábilmente con paso destello y volvió a sonreírle. ¿No quieres pensar en ello? Primero te quitaron a Kaori y ahora a Shizuku. ¡Muere! Vamos, eso es algo que un héroe debería decir. Además, gritar no va a cambiar el hecho de que a Shizuku le gusta Nagumo más que tú, y yo tampoco la culpo. Él la ha salvado un montón de veces, y ella siempre ha querido ser la damisela en apuros. Koki bajó su espada, sus ojos estaban llenos de odio. Esto no era posible, no puede ser posible. Koki negó las palabras de su copia, tratando de atravesar la realidad misma. Su poder aumentó exponencialmente como resultado. El aura que rodeaba la espada de la copia se encendió, haciendo que la luz que cubría la hoja de Koki pareciera una linterna parpadeante en comparación. Bloqueó el ataque al azar de Koki con facilidad y luego le dio una patada en el estómago. Gruñendo de dolor, Koki chocó contra la pared tras él. Gracias a la habilidad de absorción de maná que Hajime había añadido a la armadura de Koki, podía permanecer en romper el límite durante más tiempo, pero estaba quemando maná tan temerariamente que incluso entonces su límite de tiempo se estaba acercando. ¿No quieres escuchar la verdad? ¿Vas a intentar negar los sentimientos de Shizuku también? Sacudiendo la cabeza con desilusión, la copia miró fríamente a Koki. Respirando con dificultad, Koki usó su espada como muleta para ponerse de rodillas. Su mirada venenosa arruinó su hermoso rostro. ¡Eso es imposible! ¡Shizuku nunca! Su voz salió como un gruñido bajo y bestial. Mientras tanto, su copia sonaba indiferente. Aunque sus palabras eran de púa, su tono era casi agradable. ¿No te has dado cuenta de cuánto le ha sonreído y con qué frecuencia se deja llevar por sus miradas? Ella hace eso con todo el mundo. ¿Cómo explicas la mirada que le dispara a Nagumo cuando coquetea con Yui Shia? Solo está molesta que Nagumo haga cosas tan indecentes en público. Entonces, ¿por qué le da a Kaori esas miradas de culpa a veces? Solo está preocupada por Kaori. Viejo, sí que eres un tipo testarudo, ¿realmente no quieres creer la verdad tan desesperadamente? La copia empujó su espada frente a Koki. Koki lo miraba con odio, pero tristemente para él, las miradas no podían matar. De hecho, su enojo solo sirvió para divertir a su copia. Pero justo cuando la copia estaba a punto de acabar con Koki, murmuró: «Así que ya están aquí», y se giró hacia una sección de la pared de hielo. Sus labios se enroscaron en una sonrisa malvada. ¡Qué momento tan perfecto! ¿Crees que puedes mirar hacia otro lado?
Sintiendo una apertura, Kouki se lanzó a su copia. Sin embargo, bloqueó sin siquiera dar marcha atrás. Mientras Kouki luchaba por dominarlo, miró hacia atrás y dijo: Ahora bien, ¿serás capaz de negar la realidad cuando la tienes en la cara? ¿De qué estás hablando? Un segundo después, una sección de la pared de hielo se desmoronó, revelando un nuevo pasaje. Como Kouki no había completado su juicio, esto solo podía significar una cosa. Por supuesto, Kouki no sabía cómo estaban conectadas las salas de juicio, así que miró con curiosidad al nuevo pasaje. Parece que aún no han terminado aquí. La voz que resonaba por la habitación era familiar, pero también era la que Kouki menos quería escuchar ahora mismo. Para empeorar las cosas, la escena reflejada en sus ojos dio crédito a las palabras de su copia. Hajime acababa de salir del pasillo, llevando a Shizuku en su espalda. Su mirada se dirigió naturalmente a Shizuku, y la expresión de ella se grabó en su memoria. Ella estaba durmiendo tranquilamente con una relajada sonrisa en su cara, con su mejilla descansando contra la espalda de Hajime. Algo dentro de Kouki inmediatamente se quebró. Capítulo 3. ¿Qué hace a un héroe? Parte 2. Un torrente de pura luz blanca cayó sobre Hajime. Ante él había una cara conocida, pero nunca había visto esa cara familiar hacer una expresión tan poco amistosa. Kouki parecía un demonio mientras saltaba sobre Hajime, bajando su espada hacia él. ¿Y ahora qué le pasa? Está tan absorto en su batalla que me confundió con un monstruo o algo así. Supongo que podría tirar a Yaegashi delante de mí y él recobrará el sentido común y se detendrá. No, espera, esos ojos no parecen cuerdos. Había una locura en los ojos de Kouki que hacía obvio para Hajime que el héroe no estaba en su sano juicio. Sintiendo que Kouki no se detendría, Hajime saltó hacia atrás para evitar el golpe. Un pilar de luz blanca se estrelló contra el suelo sobre el que había estado parado un segundo antes. Las grietas se extendieron por el suelo. Aunque se repararon al instante, era obvio que Kouki había golpeado a Hajime con la intención de matar. Hajime miró a la copia de Kouki que estaba sonriendo a corta distancia. Luego se giró hacia Shizuku, quien murmuró un poco pero permaneció firmemente dormida. Hajime estaba asombrado de su habilidad para dormir en medio de tanto alboroto. Aunque el hecho de que estuviera despierta contribuiría en gran medida a resolver esta situación, el interrogatorio de Kouki fue lo primero. Hajime se giró hacia él y le preguntó: ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Amanogahwa? Kouki miró su espada, que estaba firmemente clavada en el suelo. Su flequillo cubría su cara, haciendo que su expresión fuera ilegible. ¡Tú! ¿Otra vez? ¿Qué? No te oigo, viejo. Mira, nosotros no somos los enemigos aquí. Ese tipo de ahí es quien... ¡Nosotros! Kouki levantó la cabeza. Sus ojos brillaban siniestramente detrás de su flequillo. ¿Qué mierda quieres decir con nosotros? Shizuku no te pertenece. Ya deja de decir tonterías y ve a terminar tu juicio. Tu oponente está allá, no aquí. Aunque la voz de Hajime era tranquila, tenía un mal presentimiento sobre el estado mental actual de Kouki. El héroe sacó su espada del suelo y se balanceó hacia Hajime. Como era de esperar, las palabras de Hajime no le llegaban. Maná se levantó alrededor de Kouki mientras se preparaba para atacar de nuevo. Ah, sí, lo terminaré. Le pondré fin a todo esto. Los ojos de Kouki se abultaron, sus pupilas ardían de locura, rebosante de odio y sed de sangre. Kouki atacó a Hajime, giró horizontalmente su espada con infusión de luz apuntando directo al cuello de Hajime. Así que ya has sido corrompido, maldito idiota. ¡Cállate! Si desapareces, todo volverá a la normalidad. ¡Ahora muere! La premonición de Hajime había sido acertada. Kouki había perdido contra su copia y por consiguiente se había perdido a sí mismo. Hajime se balanceó hacia un lado, evitando la espada de Kouki. Observaba con calma mientras la espada pasaba a centímetros de su cara. A juzgar por las primeras palabras de Kouki y por la forma en que había mirado a Shizuku, Hajime supuso que su aparición había sido el último clavo en el ataúd para cimentar la derrota de Kouki. Mierda, vine en el peor momento posible.
Kouki atacó con un destello celestial 8 alas dobles, usando la menor cantidad de movimiento posible. Hajime esquivó el aluvión de cortes de luz. Cálmate, Amanogawa, si no tienes cuidado matarás a Yaegashi. La forma en que Hajime lo dijo sonaba como si estuviera reteniendo a Shizuko como rehén, pero lo que estaba diciendo era solo la verdad. Sin embargo, Kouki era incapaz de pensar racionalmente en este momento. ¡Eres un cobarde! ¡Libera a Shizuko de una vez! Como era de esperar, Kouki interpretó mal las palabras de Hajime. Aunque era él el que atacaba a Shizuko, enfurecido desató otra ráfaga de golpes. Fue entonces cuando la princesa durmiente finalmente despertó. Aunque había estado agotada después de su juicio, era impresionante cómo se las había arreglado para dormir durante todo esto. ¿Qué está pasando? Déjame dormir un rato más. No puedo creer que puedas dormir en una situación como esta. Será mejor que te levantes o te lanzaré como una bala de cañón humano. En ese momento incluso Hajime estaba un poco molesto por cómo Shizuko seguía medio dormida. Se echó hacia atrás y le peñiscó el muslo a Shizuko. Si eso no era suficiente para despertarla, realmente la lanzaría. Con suerte, eso fue lo suficientemente chocante como para hacer que Kouki recuperara la cordura también. Sin embargo, Hajime no pudo divertirse, ya que su pellizco afortunadamente despertó a Shizuko. Sacó sus crossbows y desplegó una barrera en forma de cubo. La espada de Kouki destelló mientras su ataque se dispersaba alrededor de la invisible barrera espacial. El estruendoso rugido que lo acompañaba alertó a Shizuko sobre el hecho de que estaban en batalla, y ella rápidamente se cayó de la espalda de Hajime. Por Dios, sí que tienes un sueño muy pesado. No es así, es solo que tu espalda estaba tan cómoda que yo... Bueno, lo que sea, podemos discutir tus hábitos de sueño más tarde. Más importante aún, haz algo con este imbécil. Hajime disparó 2 balas explosivas desde sus crossbows para contrarrestar el siguiente hechizo de Kouki. Las balas cruzaron trayectorias justo delante de Kouki, explotando y enviando ondas de choque hacia él. ¿Qué quieres decir con más importante? Espera, ¿qué demonios está pasando aquí? Desgarrada por el trato cruel que Hajime le daba, la expresión de Shizuko pasó de dolida a conmocionada al ver lo que estaba sucediendo. No podía creerlo. La persona que los atacaba era Kouki de entre todas las personas. Su sorpresa era comprensible. Después de todo, no esperaba que uno de sus mejores amigos intentara matarla. Parece que el juicio logró corromperlo. Cree que soy la raíz de todo el mal o algo así. No, no puede ser. Shizuko siguió la mirada de Hajime y vio que estaba mirando a la copia de Kouki. La copia sonreía y saludaba mientras veía a Hajime defenderse de los ataques de Kouki. Eso fue todo lo que Shizuko necesitó para entender la situación. Su expresión se tornó sombría y se giró hacia Kouki. ¡Kouki! ¡No pierdas contra tu copia! Estás haciendo exactamente lo que él quiere. Regresa a tus sentidos y véncete a ti mismo. Miró a Kouki con preocupación en sus ojos. Aunque estaba lejos de ser perfecto, seguía siendo un buen tipo y amigo de Shizuko desde hace mucho tiempo. Además, era un discípulo del estilo Yaegashi, por lo tanto parte de la familia Yaegashi. Esta era la primera vez que Shizuko había visto tanto odio en los ojos de Kouki. No soportaba verlo así. Alzando la voz, hizo todo lo posible para llegar a Kouki, pero él sonrió con sus ojos aún llenos de odio y sed de sangre. No te preocupes, Shizuko, yo te salvaré. Kouki, ¿de qué estás hablando? Nagumo te ha lavado el cerebro, ¿verdad? Está bien, volverás a la normalidad una vez que lo mate. Kouki se giró de la aturdida Shizuko hacia Hajime. Nagumo, incluso si eres un antiguo compañero de clase, no creas que puedes hacerle daño a mis amigas. Voy a matarte y liberar a Kaori y a las otras chicas de tu lavado de cerebro. Entonces salvaré al mundo junto con ellas. Shizuko se quedó sin palabras. Era muy posible que Kouki hubiese acabado así mucho antes si Shizuko no hubiese hablado con él la noche que Kaori se unió al grupo de Hajime. El peso de sus palabras le había impedido volverse loco. Sin embargo, ella no había sido capaz de cambiar realmente la opinión de Kouki, y él aún albergaba cierto resentimiento hacia Hajime. Esa fue la razón por la que siempre había discutido con Hajime cuando viajaban juntos, pero Shizuko le había impedido cortar completamente los lazos con Hajime o intentar recuperar a Kaori por la fuerza. Pero al mismo tiempo, eso significaba que solo porque Shizuko había estado a su lado, él había permanecido cuerdo.
Los procesos de pensamiento y la visión del mundo de Kouki eran muy infantiles. Era comprensible, ya que no había encontrado ningún obstáculo que no pudiera superar con sus ideales juveniles hasta ahora. Así que también era natural que estuviera furioso de que su última amiga de la infancia hubiera sido robada de él. Apenas había sido capaz de mantener su cordura negando continuamente las verdades con las que su copia lo había golpeado, pero al final se había visto forzado a aceptar la realidad cuando había visto a Shizuku durmiendo felizmente sobre la espalda de Hajime. Ni siquiera Kouki estaba tan delirante como para negar lo que estaba viendo, y una vez que aceptó la realidad, su caída en espiral había comenzado. Kouki, ya desbordante de emociones, había decidido sustituir la realidad por una fantasía conveniente. Esa era la única manera en que podía proteger su frágil corazón. Se había convencido de que Hajime Nagumo era un monstruo que le había lavado el cerebro a Kaori y a las demás, y que era un demonio que intentaba impedir que salvara el mundo. Sorprendida por las salvajes afirmaciones de Kouki, Shizuku rechinó los dientes e hizo todo lo posible para que entrara en razón. ¡Kouki! ¡Contrólate! ¡No dejes que tu copia te engañe! Shizuku. Ella eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Habló suave y amablemente, como si tratara de calmar a un niño que hacía un berrinche. Sabía que si metía la pata, Kouki acabaría yendo más allá del punto sin retorno. Escucha, Kouki, sé que es difícil enfrentarse a las partes más siniestras de uno mismo. Casi muero yo misma, así que lo entiendo. Pero si no aceptas tus emociones negativas y las superas, no podrás avanzar. Si realmente quieres salvar este mundo, no puedes permitirte aferrarte a tus delirios. Tu verdadero enemigo eres tú mismo, esa versión negra y sonriente de ti. ¡Abre los ojos, Kouki! Las palabras de Shizuku resonaron por la sala. La copia ni se movió. Parecía que la interferencia de los camaradas era considerada una parte válida del juicio. Pero su desprecio no se desvaneció cuando miró al original del que fue creado. Hajime, por su parte, miró en silencio la escena desde detrás de Shizuku. La razón por la que no se defendió al instante cuando lo atacaron fue por consideración hacia ella. Bajo la atenta mirada de Shizuku, Hajime y su copia, Kouki, sonrió. Aunque se parecía a la encantadora sonrisa que a menudo devolvió a las chicas en Japón, había algo distorsionado en ella. Gracias, Shizuku. Gracias por preocuparte siempre por mí. Kouki. La esperanza y la pena luchaban en Shizuku. Estoy realmente feliz. Aunque te hayan lavado el cerebro, sigues pensando en mí. ¿Kouki? Está bien, venceré a mi imitación y te salvaré de Nagumo. No tendrás que pasar más tiempo con un tipo que ni siquiera te gusta. Te llevaré de regreso a donde perteneces, Shizuku. Shizuku convirtió sus manos en puños. Su expresión se hizo plana y ella preguntó en voz baja: ¿A dónde pertenezco? ¿Qué quieres decir con eso? Ya veo, así que te has olvidado de eso también, pobrecita. Nagumo es un verdadero monstruo. Contéstame, Kouki. A mi lado, por supuesto. Así es como siempre ha sido y así es como siempre debería ser. Shizuku levantó la vista con desesperación. Oscuras nubes se juntaron en su corazón y ella exhaló un suspiro de dolor. Kouki, ¿recuerdas lo que hablamos en el puente la noche en que Kaori se fue? Sí, por supuesto que sí. Dijiste algo sobre que no siempre puedo asumir que tengo razón, ¿no? No te preocupes, siempre pensé que Nagumo era un sinvergüenza, pero gracias a tus palabras me quedé con él para asegurarme, y ahora sé a ciencia cierta que es un sucio traidor. ¡No! Kouki, lo que intentaba decirte era... No malgastes tu aliento, Shizuku. Te lavaron el cerebro para que no te dieras cuenta, pero estoy haciendo lo correcto. Kouki interrumpió a Shizuku haciendo caso omiso a sus palabras. Al decirse a sí mismo que a todos les habían lavado el cerebro, tenía la excusa perfecta para luchar por su futuro ideal. Kouki se giró hacia Hajime, sus ojos brillaban con una oscura locura. Su romper el límite, que había disminuido a propósito mientras hablaba, regresó con toda su fuerza y la luz blanca estalló a su alrededor. ¡Kouki, detente! Pero el grito desesperado de Shizuku no llegó a su amigo de la infancia.
Koki saltó hacia adelante, dejando un rastro de luz a su paso. Ni siquiera le echó un segundo vistazo a Shizuku. Su mirada estaba fija únicamente en Hajime, su enemigo jurado. Los intentos de persuasión de Shizuku habían fracasado. La sonrisa de la copia se hizo más amplia y Hajime chasqueó su lengua enfadado. La emoción desapareció de sus ojos, reemplazada por una mirada fría y tranquila. Shizuku palideció mientras observaba el cambio en la expresión de Hajime. Una pelea a muerte entre los dos era el peor resultado posible. ¡No, espera! ¡Puedo detenerlo! Bajo los efectos de su romper el límite, las estadísticas de Koki superaban a las de Shizuku por un gran margen. Era improbable que ella pudiera detenerlo, e intentar hacerlo solo terminaría con ella saliendo herida. Aún así, ella no soportaba ver a dos personas que le importaban intentar matarse entre sí. Empujó su agotado cuerpo a la acción y se metió entre Hajime y Koki. «Legashi, a tu derecha». Aunque estaba confundida, el cuerpo de Shizuku se movió por reflejo, levantó su katana a su derecha y se dio la vuelta. La copia de Koki se dirigía directamente hacia ella. Un escalofrío corrió por su espina dorsal y se preparó para el impacto, pero antes de que la espada de la copia llegara a ella, un objeto familiar se abrió paso entre ellos. Uno de los crossbows de Hajime brillaba de color carmesí, lo que indicaba que tenía activada piel de diamante. Estaba allí para amortiguar la fuerza del golpe de la copia, haciendo más fácil para Shizuku bloquearla. Desafortunadamente, la copia se había fortalecido más allá de lo creíble gracias a las debilidades de Koki. Con un dolor terrible, Shizuku quedó impresionada por la copia de Koki. Rayas de maná negro iban detrás de la copia, llenando el espacio entre Koki y Hajime. Koki bajó su espada hacia Hajime con suficiente fuerza como para partir una roca. Pero Hajime la bloqueó con un doner recubierto de Asamtium. Mientras sonaba un agudo estruendo metálico, Hajime escuchó a la copia de Koki decir: «Yo le haré compañía a Shizuku, tú concéntrate en tu odiado enemigo». «¡Aléjate de mí! ¡No tengo tiempo que perder contigo!» «Ríndete, ese tipo no puede ver nada más que a Hajime Nagumo. Declaro que este juicio es ahora entre él y Hajime, así que no interfieras. No vayas decidiendo eso por tu cuenta». Enfadado por haber sido usado como examinador, Hajime miró hacia donde estaba Shizuku y la copia de Koki se estaban batiendo en duelo. «¿Seguro que quieres pelear conmigo? Tu preciosa amiga de la infancia está siendo atacada. Esa falsificación es una parte de mí, no la matará, y maltratarla un poco le enseñará a no volver a ser engañada por una escoria como tú». ¿No lo llamaste monstruo antes? Es un monstruo con mi personalidad copiada en él, no. En ese caso, incluso si es un monstruo, no matará a Shizuku. Eso no tiene ningún sentido. Koki era verdaderamente el maestro de la interpretación de la realidad de la manera más conveniente posible. Aunque acababa de negar a su copia alegando a que era un monstruo, también creía que no dañaría a Shizuku porque era su copia. Sin embargo, esa inconsistencia lógica no pareció molestarle ni un poco. De hecho, independientemente de la locura o la razón, Koki parecía haberse convencido de que realmente era la verdad. Puso aún más fuerza en su espada tratando de atravesar a Donner, pero incluso con sus estadísticas mejoradas con romper el límite, fue incapaz de hacer que Hajime se moviera. Era como si estuviera frente a una fortaleza de acero. Furioso, Koki gritó: «¡Prepárate! No dejaré que te salgas con la tuya, con Kaori, ni con Yui, ni con nadie más. Voy a liberar a todas de tu tiranía». Koki movió su muñeca y transformó su corte por encima de la cabeza en un horizontal. Apuntó al cuello de Hajime sin dudarlo, pero por supuesto Hajime bloqueó el golpe con facilidad, esta vez con el bozal de Donner. Koki gritó sorprendido por esa maniobra y Hajime acercó su cara a la del héroe, miró fríamente a los ojos de Koki y le dijo: «Cuando eres tan estúpido, no tiene sentido alguno señalar tu estupidez, pero déjame decirte una sola cosa. ¿Quién te crees que eres diciendo el nombre de Yue de esa manera irrespetuosa, maldito bastardo?» Hajime desató su sed de sangre, dejando que cayera en cascadas sobre Koki en oleadas. La presión emitida por Hajime era tan inmensa que apenas podía ser considerado humano. Ante tan abrumador y monstruoso poder, Koki se puso completamente tenso.
Hubo un fuerte estruendo cuando Hajime apretó el gatillo y su bala, acelerada por cañón de riel, golpeó la espada de Kouki como si no fuera más que un juguete de plástico. La muñeca de Kouki no pudo resistir el impacto y se vio obligado a soltarla. Su espada santa giró por el aire. Antes incluso de que tuviera tiempo de registrar lo que había sucedido, Hajime lo golpeó con una poderosa patada. Sus huesos emitieron una siniestra grieta y Kouki fue enviada a volar a una velocidad increíble. Hajime lo persiguió y le dio otra patada de costado. Kouki sintió como si hubiera sido atropellado por un camión cuando cambiaba de dirección de vuelo de hacia atrás hacia el costado. Viajaba tan rápido que ni siquiera cayó al suelo, como si fuera una bala humana. Sin manera de detenerse, todo lo que podía hacer era cubrirse la parte posterior de la cabeza como medida de protección. Esa pequeña medida fue lo que lo salvó de caer inconsciente cuando chocó contra la pared de hielo con suficiente fuerza como para pulverizarla. Aún así, había recibido una cantidad significativa de daño. Kouki tosió sangre mientras luchaba a cuatro patas. Aunque llevaba la armadura más fuerte del reino de Hylia y usaba romper el límite, había estado a punto de ser sacado de la acción por una patada de Hajime. Además, Hajime ni siquiera había activado su romper el límite. Kouki rechinó los dientes frustrado por la diferencia de fuerza entre los dos, pero por supuesto, Hajime no iba a darle tiempo de arrepentirse. Antes de que Kouki pudiera ponerse en pie, otro fuerte estruendo resonó por toda la habitación. Dos rayos de luz roja se dirigieron hacia él. Pero Kouki se las arregló para sentir que los ataques venían y rodó a un lado. Desafortunadamente eso no fue suficiente. Hajime había disparado una tercera bala en la dirección en la que había predicho que Kouki rodaría, y esta la golpeó en el hombro mientras intentaba ponerse de pie con dificultad. El dolor lo atravesó, pero Kouki no tuvo tiempo de notarlo. Mierda, ¿cómo hizo que la tercera bala fuera mucho más rápida? De hecho, la tercera bala de Hajime había sido mucho más rápida que las dos primeras. La razón era simple: Hajime había envuelto sus dos primeros tiros en maná para que pareciera que las había acelerado con campo eléctrico, pero en realidad solo había acelerado el tercer disparo. Y la razón por la que disparó dos tiros normales fue para que rebotaran en la pared de hielo en lugar de destruirla. Utilizando el terreno desigual, Hajime había hecho rebotar sus balas con precisión para que atravesaran los huecos de la armadura de Kouki y rompieran una de sus rodillas. ¡Ven a mí, espada santa! Sin embargo, tumbada en el suelo, sangrando por la pierna y el hombro, Kouki llamó a su espada sagrada. Ella respondió a su llamado y voló hacia su mano extendida, pero por supuesto voló en línea recta, lo que significaba que antes de que pudiera llegar a la mano de Kouki, Hajime la interceptó y la clavó bajo su bota. Ya sea por lealtad o solo porque estaba diseñada para ello, la espada luchó bajo los pies de Hajime, esforzándose por alcanzar a su dueño. Aún así, el pie de Hajime ni se movió en lo más mínimo. Eres patético, ¿por qué no usas las funciones adicionales que añadía tu equipo? Al menos de esa manera lucharías un poco más. No había desdén en la voz de Hajime, solo estaba diciendo la verdad con calma, pero ese tranquilo análisis de la realidad enfureció aún más a Kouki, y su odio ardía más que nunca. No había nada que se pareciera al viejo y carismático Kouki que había existido una vez en su expresión. El hombre que condenaba el asesinato más que nadie, ahora no se parecía más que un asesino enloquecido. Hajime se inclinó y presionó a Donner contra la frente de Kouki. Como Kouki emanaba suficiente sed de sangre como para hacer que la gente normal se desmayara, era obvio que Kouki había sido sometido a jaque mate. Todo lo que Hajime tenía que hacer era apretar el gatillo, pero una voz desesperada lo llamó antes de que pudiera apretar el gatillo. Nagumoku, por favor no lo hagas, te prometo que puedo hacer que recupere la cordura. Mientras luchaba contra la copia de Kouki, Shizuku le rogó a Hajime que le perdonara la vida. Eso no le gustó ni un poquito a la copia. Yo le habría disparado ahí mismo. Bueno gente, con eso hemos llegado al final del primer video del capítulo 3 del volumen 10 de la novela ligera de Rifureta. ¿Y qué habrían hecho ustedes? ¿Disparaban o no? Creo que ya sé la respuesta, pero igual pónganla. Entonces, recapitulando, aquí conocimos más sobre el personaje de Kouki, cómo fue que comenzó todo.
Su abuelo fue el que lo motivó a seguir el camino del héroe o algo así, pero a pesar de que Kouki, si bien era correcto las cosas que hacía, no tenía en cuenta los problemas que causaba y no escuchaba lo que le decían sus padres y sus amigos. Aunque también eso fue debido a que la vida nunca le puso obstáculos en el camino. Hasta ahora, para Kouki todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal, y después de que se encontró con Hajime, Kouki prácticamente se convirtió en una bomba de tiempo que finalmente explotó. Sin embargo, debo decir que la copia de Kouki me cayó bien, igual que la copia de Kaori. Bueno gente, espero que les haya gustado este relato y esta parte de la historia. Si fue así, ya sabes, dale me gusta, comenta, suscríbete y eso. Para el próximo video veremos el final de esta pelea, aunque, bueno, pues más que pelea, Hajime le está dando una paliza a Kouki. Eso ha sido todo por hoy, el relator JS se despide. Ah, Simón, los saludos. Bueno, ya para irme, saludos para Miguel Antonio Rojas, Yúzaros, El Sabio, Alan Giraldo Echeverry, BRM, Máximo Fender, Terror en la Habitación y Cobra Fénix. Pero los saludos más especiales son para Pokémon y Artu, los miembros del canal. Ya ahí tienen sus saludos. Entonces, nos vemos en el próximo video. Que les vaya bien a todos, toditos. Y ya nada más que decir que... adiós.